En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu sepamos gustar el bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de la Iglesia, San Benito, ruega por nosotros. Segunda meditación de esta Pascua que estamos celebrando de una manera intensa y de una manera pues más serena al mismo tiempo en este año, porque tenemos menos distracciones tal vez alrededor y eso nos permite entrar en una profundización en esa meditación. Decíamos que es tiempo de volver a lo esencial y de un modo especial a los rasgos característicos de la vida cristiana, del ser cristiano. Y decíamos que esos rasgos fundamentales se resumen especialmente en las virtudes teologales. Veíamos la fe la semana pasada y esta semana nos centramos en la esperanza. Las virtudes teologales las hemos recibido como una obra de Dios en nosotros y las hemos recibido con el bautismo. Pero sabemos que como virtudes tenemos que abrirnos para recibirlas, desearlas y ejercitarlas poco a poco. La simiente que no se cuida no da fruto y es el ejercicio continuo el que hace crecer la semilla en el campo de nuestra vida. Y esto pasa de un modo especial con la esperanza. A veces creemos que la esperanza es una especie de don pasivo que se tiene o no se tiene, pero que no tenemos que trabajar. Y no, para nada. La esperanza es un don del Espíritu en nosotros, pero que tenemos que seguir cultivando continuamente. Si tenemos que definir la esperanza, tenemos que decir que está lejos de lo que muchas veces creemos o nombramos por esperanzas. La esperanza es la virtud por la cual deseamos a Dios. La esperanza nos lleva a desear a Dios y a confiar firmemente en alcanzar la felicidad eterna, en alcanzar a Dios profundamente. Un buen sacerdote decía que la esperanza era un deseo confiado de las cosas de Dios. Y esta es el primer matiz que a veces se nos escapa al hablar de la esperanza, porque solemos tener muchas esperanzas o pocas esperanzas en muchas cosas o en pocas cosas. Pero a veces olvidamos que la virtud de la esperanza nos lleva por encima de todo a desear a Dios y a desear todo lo que nos viene de Dios. Muchas veces el primer trabajo que tenemos que hacer con la esperanza es empezar a trabajar nuestros deseos. ¿Qué es lo que buscamos y lo que esperamos en la vida? Hay muchas personas, y nuestro mundo nos lo está enseñando así, que pone todas las esperanzas o los deseos en los bienes materiales. Ya no digo que queramos ser ricos, millonarios y riquísimos, sino basta muchas veces que queremos tener seguridades que nos parecen legítimas, que lo son, pero que en ellas ponemos nuestra esperanza. Hay un mundo a nuestro alrededor que ha puesto su esperanza en el progreso y que a lo largo de los últimos siglos, sobre todo, lo ha ido poniendo todo en una especie de activismo a través de la política, de la tecnología, ahora de la medicina. ¿Cuántas esperanzas están puestas ahora en las vacunas? Que no son malas las esperanzas, pero no es eso la esperanza cristiana. La ambigüedad del progreso nos pone de manifiesto que al final nuestros progresos, en los que tantas veces hemos esperado mucho, se han convertido en auténticos horrores para el ser humano. Basta comprobar lo que fue en el siglo XX tanta investigación aprovechando a los seres humanos. Al mismo tiempo nos vamos encontrando un
un mundo y un panorama donde parece que se nos hace más difícil la esperanza. A nuestro alrededor surgen unas tristezas continuas, unos desalientos, y sin embargo nosotros sabemos, aunque no sepamos bien por qué, que no es propio del cristiano el desaliento ni la desesperación. A pesar de todo, miramos alrededor, hemos visto todo este tiempo de pandemia, todo lo que vamos viviendo alrededor, y cuántas veces nos preguntamos si es verdad que Dios actúa en nuestra vida. O cada vez que ocurre algo que no es conforme a nuestros planes y a nuestros proyectos, enseguida se nos revela el corazón. Sin embargo, la primera pregunta que tendríamos que hacernos al pensar en la esperanza es cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano. Me pregunto, en medio de esta Pascua, en esta semana tercera de la Pascua, podríamos preguntarnos si somos de verdad gente de esperanza. Si nosotros, como comunidad, como cristianos, vivimos como personas de esperanza. Persona de esperanza quiere decir que uno es esperanzado y esperanzador. Si no somos esperanzados y esperanzadores, hemos perdido la esperanza. A veces la damos por hecho y podemos estar no viviendo esa esperanza, o podemos creer que no hay que trabajarla y que no hay que hacerla crecer. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si nuestra esperanza es real, activa, operante en nuestra vida. Porque ser gente desesperanzada contradice directamente nuestra personalidad como hijos de Dios. Y contradice el ser discípulos de Cristo. Atento que la denuncia es grande. Vivir sin esperanza contradice nuestro ser hijos de Dios, nuestro ser discípulos de Cristo. Y sin embargo, vamos teniendo la tentación continuamente. En estos tiempos, cuando parece que vamos viviendo en este continuo cansancio, donde abunda tanto la queja, el lamento y esa desesperanza, más que espera de que esto termine, toda esa fatiga pandémica que la llaman ahora, fracaso tras fracaso, ola tras ola, las mentiras, las manipulaciones que nos llevan al escepticismo en lo que vamos viviendo y todo lo que se mezcla, no solo en el tema de la salud, sino en el tema de la política, en el tema de la vivencia social, en la crisis económica que todo esto nos trae. Parece que en cuanto pensamos en todo lo que hay a nuestro alrededor, nos cohíbe una desesperanza y una tristeza enorme. La pregunta es cómo tenemos nosotros como cristianos que reaccionar ante el mal, ante los problemas y ante las dificultades de la vida. Vemos que hay muchos que caen en el desaliento, que muchas veces nosotros mismos podemos pensar que no hay nada que hacer, que todo es inútil, y se abandonan las esperanzas, como si el universo tuviera sus fuerzas incontrolables y ya no dependiera nada de nosotros. Hay quien piensa que mantenerse con esperanza hoy es una especie de idealismo o de ser ingenuo. Y hay quien nos dice incluso algo tan terrible, pero que se escucha de vez en cuando, como que la esperanza es egoísta. Porque sería algo así como cerrar los ojos al sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Qué lejos están todas esas actitudes de la forma de ser y de vivir propia de un cristiano. Por oscura que sea la situación alrededor, ¿podemos permitir que la crisis actual apague nuestra esperanza? Y todavía más, si esa esperanza se nos apaga, ¿no será que no era esperanza lo que teníamos? ¿No será que no era el don del Espíritu Santo? ¿Que no era esa virtud que Dios ha infundido en nosotros y que nos hace desear con confianza lo que Dios nos da? Al empezar a mirar la esperanza tenemos que hacer como hacíamos la semana pasada con la fe. Mirar todo lo que son falsas esperanzas que no son realmente la esperanza cristiana. Que existen, igual que existía esa falsa fe que confundíamos con la incredulidad o con la superstición, también existen falsas esperanzas. Y además que las vivimos muy presentes y que se nos aparentan casi como verdadera virtud.
Por ejemplo, hay una cierta esperanza mágica que no tiene nada que ver con la esperanza cristiana. ¿Recuerdan ustedes eso de todo va a salir bien? Que se ponía muchas veces en los carteles para los niños. Está bien, no digo que esté mal, ¿eh? Era una manera de infundirse ánimo. Pero igual que la credulidad no es la fe, tampoco esa positividad mágica que a veces se ha vestido incluso de cristiana es verdaderamente la esperanza. El mundo no nos devuelve las energías positivas que nosotros lanzamos. Miren ustedes, lamento decirles que no funciona así. Por mucho que haya quien ha escrito libros sobre ello, por mucho que creamos que está muy de moda y que esta nueva era nos lo dice continuamente, no funciona así. No tenemos que crear energías positivas para transformar el mundo porque Dios no lo ha creado de esa manera. Porque incluso nos pasa en cristianos, ¿eh? Hay quien olvida muchas veces lo esencial de las esperanzas. Y nos puede pasar. Ahora hay quien habla ahora se han inventado unas palabras nuevas con muy buena voluntad. Y hay quien dice las diosidades y las diosidencias, y para no decir casualidad ni coincidencia. Bueno, está bien, la voluntad es buena. No es mala voluntad el que utiliza esas palabras, pero olvida lo que realmente es la esperanza cristiana. Porque olvida especialmente una palabra que es mucho más grande que esos dos palabrillos que nos hemos inventado. La providencia. Y que existe desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde que el mundo existió, existe la providencia de Dios, que no es otra cosa que saber que Dios conduce toda la historia para nuestro bien. Que Dios conduce todas las cosas para que podamos encontrarnos con Él. La providencia de Dios es mucho mayor. Dios tiene un plan para nosotros, todo ocurre para nuestra salvación. Y eso no tiene nada que ver con esas pequeñas diosidencias o diosidades o como queramos decirlas. Porque no se trata de que las pequeñas cosas de cada día sonrían como a nosotros nos gustan, sino de que nosotros sonriamos incluso en las temeridades y en las dificultades, porque Dios es capaz de hacerlo todo para nuestro bien. Estas energías positivas que hoy nos hablan y ese mantener el optimismo por encima de todo y esa afirmación fácil que a veces vestimos del cristiano, Dios es bueno, todo va a salir bien. Da igual si somos pecadores o no, da igual lo que hagamos, Dios todo lo perdona. En el fondo todo da igual, tenemos seguro el cuidado de Dios, tenemos seguro el perdón de Dios, todo sale bien. Esa actitud es muy nuestra. Y además en el último siglo nos parece que es una actitud cristiana. Sin embargo, si miramos la Escritura, es una actitud profundamente criticada. El pueblo de Israel a menudo se sentía así. Dirán ustedes que vengo a demoler esperanzas, pero no vengo a construirlas. Créanme, confíen un poquito, vamos a escuchar la palabra. El pueblo de Israel a menudo se sentía así. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido, tenemos una alianza con Dios, Él nos ha dado la tierra, tenemos su presencia en el templo, le ofrecemos sacrificios y cumplimos las fiestas, los calendarios, nada nos va a ir mal. A vivir y a disfrutar, que ya lo tenemos todo asegurado. Esa era la actitud muchas veces del pueblo cuando se había acostumbrado a los dones de Dios, a los regalos que Dios le había dado. Pero Dios, por medio de los profetas, va a insistir continuamente. ¿Creéis que me agradan vuestros sacrificios? ¿Creéis que basta con ser pueblo escogido? El mismo Jesús va a decir con una fuerza tremenda, no os hagáis ilusiones pensando tenemos por padre a Abraham, porque os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de esas piedras. No, nuestra ilusión no puede estar en ser ya un pueblo elegido, ni en haber tenido una alianza con Dios. La alianza hay que vivirla. No es un seguro de vida que nos promete que todo va a ir bien. Corremos el riesgo, si creemos que es así,
de perder el objeto de la esperanza y su sentido. Si no vivimos como pueblo de Dios, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones del pueblo de Dios? Podremos recibir otras, pero no las bendiciones del pueblo de Dios, porque no estamos viviendo como tal. Y acabaremos deseando otras bendiciones distintas de las que Dios quiere darnos. La esperanza cristiana se funda en la fidelidad de Dios. Dios que guarda siempre su alianza. Dios que cumple siempre su palabra. Pero tiene que ser renovada por nuestra respuesta de fidelidad. Y renovada continuamente. En la medida en que nosotros nos ponemos ante la fidelidad de Dios, nosotros recibimos sus bendiciones. Dios es de fiar. El mismo nombre de Dios nos lo dice. Yo soy quien soy, el que estoy, el que siempre estará, el que viene, el que vendrá, va a decir el Apocalipsis del nombre de Jesús. Pero la esperanza también exige de nosotros una fidelidad a la llamada que Dios nos hace. No es un seguro automático contra la contrariedad o contra el sufrimiento. La bondad de Dios y la protección de Dios nunca pueden ser vistas como un bien automático, al margen de nuestra manera de vivir y de nuestras elecciones en la vida. Al contrario, esa falsa seguridad nos puede llevar a vivir, y de hecho nos ha llevado un poco a vivir como si no hubiera Dios. Nos ha llevado a convertirnos en pequeños diosecillos de nuestra vida que pueden llegar a vivir lejos de Él y olvidados de Él, incluso creyendo en Él. Y es la soberbia que se manifiesta en el pecado de los hombres, en el pecado de Adán y Eva, que lo tenían todo, que tenían a Dios que paseaba a la hora de la brisa junto a ellos por aquel jardín, y que sin embargo se dejan tentar por la promesa de la serpiente: seréis como dioses. Y esa rebeldía tan humana es la que acaba diciéndole a Dios: no te necesito, yo me las apaño solito, todo me va bien. Y está tan presente en las Escrituras, aparece en aquella construcción de la Torre de Babel, aparece en algunos de los jueces, aparece tantas veces, que presente además en nuestro tiempo y en nuestra sociedad, que da tan por descontado a Dios. A veces, si miramos a nuestro alrededor, Dios parece algo totalmente superfluo. Se ha convertido en una especie de adorno espiritual que a algunos les gusta, pero que es en la realidad absolutamente indiferente. Incluso los cristianos podemos creer en Dios, tener nuestras devociones, mira qué bien, nos gusta eso de creer en Dios, pero en el fondo podemos correr el riesgo de pensar que el mundo funciona según sus normas, que Dios no pinta nada, y podemos olvidarnos de Dios, más en la práctica que en el discurso, y ni siquiera es el peor de los casos, porque al mismo tiempo vemos a nuestro alrededor cómo se organiza la vida directamente en contra de Dios, contra su palabra, queriendo prohibirle, quitarlo de en medio, esconderlo, expulsándolo de la vida de la sociedad. Las esperanzas se han basado ya solo en lo humano, se ponen solo en la carne humana y olvidan a Dios. Centrándonos en nosotros para no echar balones fuera, a menudo esperamos muchas cosas y la esperanza cristiana se tiene que reflejar en todas las pequeñas esperanzas de lo cotidiano de nuestra vida. Pero es erróneo pensar que porque somos cristianos Dios nos va a sacar las castañas del fuego todo el día. Que porque somos tan buenos, vamos todos los domingos, somos tan de iglesia, tan de fe, tan de oración, todo lo que vayamos a empezar va a ser bendecido por Dios. Y todo tiene que irnos bien. Eso a veces lo pensamos así. Y de hecho, como algo no nos vaya bien, se lo exigimos a Dios, ¿eh? Y nos plantamos delante de Él y somos capaces hasta de pedirle cuentas. En la Escritura, sin embargo, aunque muchas veces se habla de que Dios bendice al justo con el bien, también pasa lo contrario.
Mirad a Jeremías y lo que sufre Jeremías por proclamar la palabra de Dios. O Jonás, que se lo ve venir y sale pitando porque no quería ser profeta por lo que le podía venir. Asustado, sale y se embarca camino a Tarsis, que debía ser aquí al ladito, según dicen los entendidos, en dirección contraria a Dios. Si Dios me quiere para Nínive, yo me voy para el otro lado. Aunque al final convirtió la gran ciudad y todo. Ser fiel a Dios no significa que las cosas nos vayan a ir bien. Sigo ahondando en ese camino por el que he empezado, ¿eh? Ser fiel a Dios no significa que las cosas nos van a ir bien. Incluso sabiendo que Dios está siempre a nuestro lado, no todo tiene por qué sonreírnos. ¿O es que al Señor Jesús le fueron bien las cosas? A veces olvidamos eso, ¿eh? A veces sabemos que al Señor le seguían las masas, que lo querían hasta coronar rey, que lo aplaudían y lo reciben en Jerusalén al nombre de Mesías. Pero Jesús va a morir abandonado. Abandonado por todos, traicionado por los suyos, solo, fracasado, como siervo sufriente del Señor. Y sin embargo, en ese lugar de profundo sufrimiento y de profundo fracaso, que es la cruz, ahí va a ser donde Jesús realice nuestra esperanza. Por la cruz va a llegar la salvación a nuestra humanidad. Por eso la esperanza cristiana es algo bien distinto de pensar que las cosas nos van a ir bien. Decía un cura amigo mío que la esperanza cristiana es no que Dios esté para que la vida no sonría, sino que Dios está para que sonriamos en la vida. Y es bien distinto, la esperanza cristiana es movilizadora. Nos hace, y de esto se trata, ver un horizonte que nos llama a caminar hacia él, que nos estimula a ponernos en marcha. La esperanza de la tierra prometida va a llevar a los israelitas a caminar 40 años por el desierto, que ya son años caminando por el desierto. Pero tienen la esperanza, ese horizonte de la tierra prometida. Para nosotros, la esperanza definitiva debería ser el regreso de Jesús, su triunfo definitivo, que nos va a llevar a vivir nuestra fe y a compartirla con los demás cada día. Porque creemos que el triunfo es de Dios, que la victoria es de Dios, que Jesucristo vencerá y que su reino será instaurado para siempre. Por eso somos capaces de empezar a vivir ya nuestra vida como profecía. La esperanza, si es verdadera esperanza, nos lleva a vivir a fondo lo que creemos. Y lo hacemos porque sabemos que Dios es de fiar, que sabemos que Dios ha vencido el mal. Y porque sabemos que Dios ha vencido el mal, podemos vivir cualquier situación con ánimo, con valentía, con gallardía. La esperanza nos hace movernos, caminar, ponernos en marcha, porque sabemos de quién nos hemos fiado, como decía San Pablo. La esperanza está lejos de la pasividad, está lejos de dejar a Dios las soluciones de las cosas. La esperanza cristiana es, por contra, la fuerza para intentarlo todo. Y para intentarlo todo una y otra vez, sabiendo que solo Dios hará fecundos nuestros intentos, que solo Dios tiene la última palabra, pero que en nosotros está el volver a levantarnos cada vez que caemos, que en nosotros está volver a ponernos en marcha por oscura que sea la cañada. Aunque camine por el valle de la muerte, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara, tu cayado me sosiegan, dice el Salmo. Dios no dirá su última palabra si nosotros no ponemos las nuestras. Dios actúa, pero espera también de nuestra actuación. Y la esperanza es, por tanto, esa llamada continua a convertirnos, a volvernos a Dios,
a dejar a Dios ser el único Dios de nuestra vida. Porque Dios transforma a quien pone en Él su esperanza. Por eso estamos llamados a ponernos en camino. Dios nos salva, nos toca, modela nuestro corazón y desde ahí nosotros proponemos, buscamos, deseamos y dejamos que Él nos vaya haciendo. San Benito lo define preciosamente con el lema de su vida: ora et labora. Orar para poner la mirada en ese horizonte que esperamos y trabajar para conseguirlo, sabiendo que todo nos viene de Dios, sabiendo que nada nos va a venir de Dios sin contar con nosotros. Por eso, esa esperanza debe ser un acicate en nuestro corazón para no dejar de vivir nada en nuestra vida, para no dejar de intentar nada. Es un trampolín que nos lleva a volvernos hacia Dios continuamente y que hace que todas nuestras obras encuentren en Él su sentido. ¿Se han preguntado ustedes cómo hicieron los primeros apóstoles para recorrer el mundo entero anunciando el Evangelio? En muy pocos años, 12 apóstoles convirtieron el mundo entero conocido. Anunciaron la palabra sin fuerza ninguna por su parte, sin medios de comunicación a su disposición, sin armas políticas, sin dinero, solo armados de esperanza. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué antes de la muerte de la primera generación cristiana el Evangelio se había anunciado en todo el mundo conocido? Todo el mundo conocido entonces. No habían llegado a América, pero porque no se llegaba, que si no hubieran llegado también seguro. En todo el mundo conocido. Lo hicieron movidos por la esperanza, sabiendo que Jesús les había dado un mandato y una promesa en el momento de su ascensión: ir y anunciar, ir a predicar hasta los confines de la tierra, como mandato. Yo estoy con vosotros, como promesa. Actuaban porque confiaban, porque esperaban en el poder de Dios. Seguían las huellas de Jesús, que se había dejado la vida por nosotros, y eran capaces de dejarse la vida por Jesús. Se nos ha enfriado un poquito la esperanza, ¿eh? Nos falta ese fuego, esas ganas, esa capacidad de dejarnos. Podríamos preguntarnos, ¿somos gentes de esperanza? ¿Nosotros nos atrevemos a afrontar las dificultades personales, familiares, comunitarias, sociales, eclesiales, contando con Dios? ¿O todavía seguimos empeñados en afrontar las dificultades solos? Porque ese es el gran engaño de nuestro siglo, que a veces nos creemos que vamos solos a la batalla. No contamos con Dios. ¿Moviliza nuestra vida la esperanza? Tal vez tenemos que aprender a transformar la esperanza en algo activo, que nos lleva a anunciar el Evangelio, a vivir una vida intensa de comunidad, con verdadero amor fraterno, purificándonos continuamente frente a las dentelladas de las tentaciones y del pecado, practicando la caridad cristiana. La Biblia nos llama continuamente, la palabra de Dios nos llama continuamente a la esperanza. Si veíamos como paradigma de la fe a Abraham, a mí se me ocurre que para meditar y reflexionar en la esperanza tenemos a Ezequiel, un profeta. Vivió una época durísima. Ríete tú de otras. Una época durísima de tremenda prueba, el exilio de Babilonia. El pueblo de Israel se creía bien conforme con ser el pueblo de Dios. Lo tenía todo solucionado. El templo, su monarquía, la estirpe de David, todo lo tenía. Todo lo tenía aquel pueblo elegido. Y sin embargo, creyendo tenerlo todo,
acabó por perderlo todo. Perdió en aquella guerra y en aquellas batallas su país, su independencia, su tierra. El templo va a ser profanado y destruido, y el culto y el sacerdocio casi va a desaparecer. La monarquía se pierde y la población es deportada, llevada hasta Babilonia. No queda nada del pueblo. Y sufren y lloran y se lamentan. ¿Dónde está el Dios que había hecho la alianza con nosotros? Aún así mantienen un punto de nostalgia y rezan junto a los canales de Babilonia. Nos sentábamos a llorar y allí lo que nos deportaban nos decían: cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo voy a cantar un cantar de Sión? Lejos de ti, Jerusalén. Caen en la desesperanza. No poder cantar un cantar de Sión quiere decir no poder alabar a Dios. Quiere decir que lo han perdido todo. Todo. ¿Por qué? Porque no le daban a Dios lo que Dios quería. Le daban todos los sacrificios, hacían todas las fiestas, cumplían a rajatabla con Dios, pero no le daban lo único que Dios quería de ellos, el corazón. Eso era lo que el pueblo no le daba. Sus labios me bendicen, su corazón está lejos de mí, dirá por el profeta. Le dan todo menos lo que Dios quería. Y entonces Dios, que sabe bien lo que hace, actúa como había anunciado por el profeta Oseas: los llevaré al desierto para volver a seducirlos. Y en el desierto los lleva para ganarse de nuevo su amor. Pero el pueblo necesita de la tragedia, de la calamidad y de la catástrofe, porque estaban tan llenos de los regalos de Dios que habían olvidado al Dios de los regalos, porque tenían tantos dones recibidos de Dios que habían olvidado al Dios fuente de todos los dones. Y cuando han olvidado a Dios, cuando todo les va bien, cuando todo lo hacen por sí mismos y ya han olvidado a aquel de quien todo les viene, entonces aún queda la misericordia de Dios, que se manifiesta precisamente en la privación de todos los dones, que se manifiesta precisamente en la tragedia, en que lo pierdan todo, porque perderlo todo, ir al desierto, ir al destierro, será la oportunidad de encontrarse de nuevo con Dios. Es en ese momento en el que habla Ezequiel el profeta. Cuando el pueblo no tiene nada, ni sacerdotes, ni rey, ni templo, ni culto, ni tierra. Cuando el pueblo lo ha perdido todo y se encuentra sumido en la tragedia, y las voces más doloridas dicen: Dios nos ha abandonado, es cuando profetiza Ezequiel. En el primer versículo de Ezequiel se presenta y dice: estando yo entre los deportados, vino la palabra sobre mí. Pero lo insiste: estando yo entre los deportados. Él está también fuera, entre todos ellos. Y Dios habla por medio de él para recordarles que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y Dios habla por medio de él para anunciarle que va a reconstruir a su pueblo, que lo va a purificar de las idolatrías, que Dios lo que quiere es volver a su pueblo, y no un pueblo al que todo le va bien. Qué cántico de esperanza el de Ezequiel. Qué bien lo podríamos rezar y vivir nosotros hoy. Qué bien nos hace escuchar la voz de Dios que nos dice: os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos,
y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esa es la esperanza. Saber que Dios nos lleva a Él. Saber que todo lo que sucede en nuestra historia nos lleva a Él. Y saber que no necesitamos nada más que a Él. Idolatramos tantas cosas y personas en nuestras vidas. Y Dios es Dios celoso. Pero nos hemos permitido cada vez más ídolos. Nuestra iglesia y nuestro siglo se han permitido cada vez más ídolos. Y nos hemos permitido dioses que nos parecen legítimos. Los hijos, los padres, los amigos, la comida, la seguridad, la salud. Ídolos que parece que son los únicos que mueven nuestro vivir. Y si Dios quisiera quitárnoslos todos para llevarnos a Él, sería una obra de misericordia con nosotros. Aunque nos echemos a temblar, aunque nos asuste tremendamente, pero Dios quiere purificarnos de todas nuestras inmundicias y de todas nuestras idolatrías, para que seamos su pueblo, para que Él sea nuestro Dios. Esa es la esperanza. Y dice uno, una esperanza así da un poquito de miedo. Da un poquito de miedo porque todavía no hemos terminado de darnos cuenta de que Él es el don por encima de todos los dones. De que solo Él basta. Eso nos queda muy bien cuando lo cantamos. Solo Dios basta y nos llenamos nosotros de el corazón diciendo solo Dios basta. Pero después no nos basta solo Dios, ¿eh? Reconozcámoslo. Y la virtud cristiana, la virtud de la esperanza es dejar que solo Dios baste. Elegir a Dios por encima de todas las cosas. No con nuestras fuerzas, no podemos. Nuestro corazón se va pegando a una y otra cosa. Y Dios no quiere quitarnos nuestras cosas. Son dones que Él nos ha dado. Y los regalos que Él nos ha dado nos los da porque sirven para que vayamos a Él. No solo la negación, ni el fracaso, ni la tragedia nos llevan a Dios. Todo nos lleva a Dios. Cuanto más los dones que Él nos da. El amor, la familia, los hijos, los padres, la salud. Pero si nos damos cuenta de que no son meta, sino camino. Si nos damos cuenta de que es el modo en el que podemos llegar a Dios. Si nos damos cuenta de que no podemos estar tan pendientes de los regalos de Dios que olvidemos al Dios de los regalos. La esperanza de Dios nos renueva, nos llama a una conversión continua porque nos hace ver que Dios tiene paciencia con nosotros y que tanto nos ama que nunca deja de llamarnos, de invitarnos, de hacernos capaces de la conversión. Dios tiene paciencia y espera con amor. Dios tiene esperanza en que nosotros vamos hacia Él y queremos ir hacia Él. Dios tiene esperanza en que nosotros le abramos el corazón, que somos capaces de enfrentar nuestras asignaturas pendientes y que con la ayuda de su gracia somos capaces de superarlo todo. Todo. Porque además cuando tenemos el horizonte claro es cuando somos capaces de avanzar paso tras paso. Y es cuando todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ilumina y se convierte en un don más que en un problema. Ezequiel va a hablar siempre en ese término de esperanza. Tanto habían hablado los profetas de los falsos pastores de Israel. ¿Cuántas veces lo encontramos esa imagen en los profetas? Habían tenido falsos pastores, falsos profetas, que habían hecho que se extraviaran tras falsos ídolos, aun a costa de los dones de Dios, traicionando a Dios con idolatrías, con otras alianzas. Tantos falsos pastores aquel pueblo, que de repente Dios lo cambia y dice, yo mismo voy a ir a pastorearos. Dios mismo se hace pastor y lo va a hacer en Jesús,
el buen pastor que viene para buscarnos a nosotros, las ovejas perdidas. Ahí lo tenemos, en nuestro altar. Y en puertas estamos de este domingo del buen pastor. Ya no habrá pastores que puedan traicionar su misión. Dios mismo será el pastor que guíe a su pueblo hacia fuentes tranquilas, hacia los prados de verdes praderas, donde nos haga recostar. La esperanza es que Dios mismo no se resigna a nuestro daño. Y aquí es donde podemos comprender todo lo que he ido diciendo desde el principio. Dios no quiere la muerte del pecador. Del pecador, no digo ya del Hijo amado, sino que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. San Ireneo, que es uno de los grandes santos padres, dirá que la gloria de Dios es la vida del hombre. Y la vida del hombre es ver a Dios. Así lo dirá. La segunda frase a veces no se dice nunca, muchas veces. Sí. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y la vida del hombre es ver a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no se resigna al daño que nosotros mismos nos provocamos. No se resigna a nuestra muerte, sino que viene a rescatarnos, viene a redimirnos, viene como pastor bueno para guiarnos y acompañarnos. Y es capaz de darnos una vida totalmente nueva. Es Ezequiel el que nos habla de cómo el Espíritu de Dios es capaz de devolver la vida a aquellos huesos secos tirados en un valle desierto. La imagen la recuerdan, ¿verdad? Encontré aquel valle desértico lleno de huesos secos y escuché un viento que me dice: profetiza, hijo, di a estos huesos que viven. ¿Podemos tener esperanza de que los huesos secos vuelvan a la vida? ¿Tenemos esperanza en la resurrección de Jesucristo? Dios devuelve la vida a la muerte, porque la ha vencido. Dios es el único que es capaz de darnos una vida totalmente nueva. Viendo tanto valle desértico a nuestro alrededor, tantos huesos secos, a veces tenemos la tentación de sentarnos en un rincón a lamentarnos, a quejarnos, a protestar. Nada tiene remedio. Me voy a quedar aquí quietecito, al menos que a mí no me afecte. Yo no muevo un dedo. Que al menos a mí y a los míos nos vaya bien. Tenemos que elegir, como cristianos, entre una cómoda tristeza y una esperanza incómoda. Fíjense qué cosa. No sé si le estoy quitando la gana, pero no es lo que pretendo, ¿eh? Tenemos que elegir la incómoda esperanza, porque es el fruto de una fe que nos hace levantarnos y ponernos en marcha. ¿Y por qué tenemos que elegir esa esperanza incómoda? Porque ese es el camino por el que la fuerza de Dios hace brotar carne en los huesos secos. Porque solo si elegimos ponernos en marcha, el Señor con su gracia podrá hacerlo todo. ¿Vivimos de la gracia de Dios? ¿Vivimos de la intimidad con aquel que hace rebrotar la vida? ¿Vivimos en esa relación de amor con aquel que nos quiere vivos? ¿Nos llenamos de la palabra, de la presencia de Jesús, de un diálogo hondo, fecundo, sabroso con Dios, en intimidad con Él? ¿Cuánto tiempo rezamos? ¿Vivimos así la esperanza? Es que la tele dice que todo va muy mal. Todo va fatal. ¿Han visto ustedes hoy el telediario? Yo no, afortunadamente. Pero me juego con ustedes a que sé lo que han dicho. Todo va mal. Todo va mal. ¿Quién es tu Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu Dios? ¿La tele? La tele es un falso profeta. Es un profeta del demonio, que nos tiene tristes, agobiados, paralizados y asustados. ¿Cuándo resuena la palabra de Dios en la tele?
bien pocos, que yo sepa. ¿Cuándo resuena una esperanza? La pregunta es, ¿vamos a dejar que nuestro corazón y nuestra mente sean moldeados por las palabras de la tele o por la palabra de Dios? ¿Quién dejamos que nos moldee, que nos haga, que nos transforme, que nos edifique? ¿Con quién decidimos identificarnos? No somos solo unos tiestos pasivos que nos amoldamos a lo que toca. Decidimos a quién queremos amoldarnos. Según dejemos que entre en nosotros, saldrá después de nosotros. ¿Quién nos maneja? ¿Quién nos influye? ¿Quién nos hace? ¿Quién forma nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestra valentía, nuestro coraje? ¿La tele? ¿La palabra? ¿La oración? ¿La Eucaristía? ¿El altar? ¿La comunidad? Yo prefiero la esperanza incómoda, ¿eh? Yo prefiero la esperanza incómoda a la tristeza cómoda del que se va dejando manejar por el mundo. La visión de Ezequiel es maravillosa. Hasta los huesos secos cobran vida. Todavía va a seguir, va a tener otra visión preciosa, que es aquel templo ideal y magnífico, que me imagino que ustedes recuerdan. Un templo maravilloso que el pueblo nunca llegará a construir, porque no tendrá que construirlo. Nos lo va a construir Dios. Ese templo es Jesucristo, el Hijo de la Virgen. Él será la presencia definitiva y verdadera de Dios en medio de la humanidad. Ese templo que Ezequiel ve como el buen pastor van a ser el mismo Cristo que habita en nuestra humanidad. Y brotaba de aquel templo un manantial de agua que va a dar vida al desierto. Dice más, del lado derecho del templo, el costado abierto del crucificado, del lado derecho de aquel templo, va a brotar un agua que va a dar vida al desierto, que va a terminar haciendo fecundo todo lo que pilla a su paso y convirtiéndolo todo en un vergel, que va a llegar a desembocar en el mar muerto, en aquel mar muerto donde no hay vida posible, con toda la sal que hace imposible la vida, y lo convertirá en un lago dulce, fecundo, lleno de vida. Esa es la visión que tiene Ezequiel. Aquel lugar donde es imposible la vida, regado por Dios, se convierte en una sobreabundancia de vida. La esperanza, la gracia de Dios, ponernos en su presencia, alimentarnos de Él, escuchar su palabra, vivir la intimidad con Dios, nos lleva a ser fecundos, a dar vida también nosotros, y nos lleva a la misión. La escucha de la palabra, el agua que brota del templo, del costado abierto de Cristo, la palabra evangélica que todavía tiene que ser escuchada en el mundo. La gracia que Dios nos regala es tan abundante que nos hace partícipes de la misma vida de Dios, que nos llama a un testimonio que es capaz de fecundar el mundo de hoy y de fecundar tantas vidas que todavía, sin esa palabra, viven en la tristeza. Solo una cosa debe angustiarnos, decía el Papa Francisco al comienzo de su ministerio: saber que hay hermanos nuestros que aún viven tristes porque no conocen el amor de Dios. Dios no se resigna a la muerte, ni a los muertos, ni a los mares muertos, tanto que su gracia se convierte en nosotros en un torrente de agua que salta hasta la vida eterna, que nos va a decir Jesús. Por eso tenemos que llenarnos de esa agua. Por eso tenemos esa imagen de la samaritana que también el Papa Francisco utilizaba para hablar de la esperanza en su mensaje de Cuaresma. Dame de beber, que no tenga nunca que volver a sacar, que no tenga nunca más sed. El agua es ese símbolo de la vida, de la gracia. En este momento tan seco en el que vivimos, el bautismo que un día recibimos en medio del desierto nos ha dado a nosotros una vida que se convierte en una llamada a vivir de otra manera.
y que además nos hace a nosotros fuente para los demás. Estamos llamados a ser fuentes de agua, de vida, de esperanza para los demás. Si han estado ustedes en Tierra Santa, o también por aquí, que se ve muy parecido, Tierra Santa se alterna enseguida el lugar con agua del lugar sin agua. El lugar sin agua es un pedregal seco, donde no crece nada, unas espinas en el mejor de los casos, pero sin embargo, en cuanto hay un poco de agua, todo es un vergel, todo es un oasis, todo se convierte en floreciente. ¿Y nuestra vida? ¿Y mi alma? ¿Es la tierra fecunda y fecundada por el agua de Cristo? ¿O estoy dejando que se convierta en un pedregal insufrible, en un signo de muerte? Lo puedo elegir yo. Lo puedo elegir yo. Basta con elegir la fuente a la que me acerque. Basta con elegir de dónde quiero beber y qué esperanza quiero alentar en mi vida. No es una pregunta abstracta, ¿eh? Es muy concreta. Y además el corazón de cada uno de nosotros sabe cuál es la respuesta. Incluso sabe esas respuestas a media de lo que quiero y lo que hago, que muchas veces no es lo mismo, exactamente. Pero preguntémoslo en lo concreto, hagamos examen de conciencia, de vida y de esperanza. Dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Esperanza o lamento? ¿Sale de nuestra boca la alabanza del que espera? ¿O salen quejidos y aullidos del que solo tiene por delante la muerte? ¿Sale la confianza de quien sabe de quién se ha fiado? ¿La palabra evangelizadora? ¿De qué hablo habitualmente durante el día? Porque eso es lo que abunda dentro de mí, ¿eh? Si nos preguntamos de qué hablamos al cabo del día, sabremos qué luz está iluminando nuestro camino. Y aquí no hay escapatoria, ¿eh? Que eso es fácil. Esa pregunta es muy concretita. Aún hay una imagen preciosa en las Escrituras que nos puede ayudar mucho. A la vuelta de aquel destierro tan duro en Babilonia, los profetas van a hablar del resto de Israel. El pequeño resto de Israel que vuelve del destierro. El verdadero Israel no era aquella nación que poseía la tierra prometida. El verdadero Israel está compuesto por aquellos que se acogen a Dios, que tienen a Dios en su corazón y que quieren vivir la alianza. Es un pequeño rebaño, un pequeño resto que, sin embargo, está llamado a anunciar la esperanza al mundo entero y está llamado a llevar la salvación de Dios a todos los hombres. En el Nuevo Testamento, aquel resto de Israel quedará en los 12. Todavía más, al pie de la cruz quedarán unas pocas mujeres, en la madre y el joven, que mantendrán la llama encendida de la esperanza hasta la gloria de la resurrección, cuando vuelva a iluminarse y a contagiarse, como en la noche santa de la Pascua iluminábamos desde el cirio pascual. Es una llamada también para nosotros, cuidado con esta tierra nuestra donde el cristianismo se ha socializado, porque podemos correr el mismo riesgo de Israel, de vivir un espejismo de fe. La Iglesia no está compuesta por ciudadanos de una cultura cristiana, sino por seguidores de Jesucristo. Y solo el encuentro con Jesucristo puede darle sentido a nuestra fe. A veces dejamos que otras palabras desequen la palabra de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos hemos dejado convencer por otros ídolos? Ellos adoraban a dioses extranjeros y nosotros
hemos cambiado a veces a Dios por planes, por proyectos, por dinero, por salud, por bienestar, por poder. El otro día me encontraba con una chica que hace tiempo que no veía y le preguntaba yo, ¿cómo estás? Y me contestaba así como resignada. Bueno, tengo salud, que como están las cosas ahora mismo ya es suficiente. No sé si alguno le habrá dicho a alguien en estos días palabras semejantes a esas, tan absolutamente mundanas, idolátricas y paganas. ¿Es suficiente la salud? Lo único suficiente es la gracia. El único suficiente es Dios. ¿Para qué te sirve la salud si estás lejos de Dios? ¿Para qué sirve la salud si no vives? No hagamos ídolos de nada de lo que es un don de Dios, que lo es, que hay que cuidarlo porque es un don de Dios, pero no hagamos un ídolo de los dones de Dios. ¿Cómo hemos dejado tantas veces que el cristianismo se convierta en algo residual en nuestra vida, en vez de ser el centro que nos alienta, que nos mueve, que nos levanta cada mañana, que nos hace hablar, que nos hace compartir con los demás, que nos pone en marcha cuando estamos cansados, que nos hace levantar la cabeza cuando estamos agobiados? Estamos llamados a recuperar nuestra conciencia de ser ese resto, de ser esa minoría enraizada en Jesús, distinta del mundo. Somos como aquellos poquitos, aquellos 12, pero 12 bastaron para evangelizar el mundo entero, movidos por la esperanza. Por eso necesitamos recuperar la vocación de ser semilla del Evangelio, levadura que hace fermentar a la masa, grano de sal que le da sabor al plato entero. Necesitamos volver a vivir hondamente nuestra fe y necesitamos volver a anunciarla. La iglesia que no es evangelizadora no es la iglesia de Jesucristo, o lo es de un modo tan pobre, tan deteriorado que solo necesita espabilarse, dejar de entristecer nuestra alma con cálculos mundanos y llenarnos del poder salvador de Dios que nos lleva a ponernos en marcha para transformar el mundo entero según el Evangelio. ¿Qué llena nuestra alma? ¿La sequedad del mundo o el amor de Dios en su palabra, que enciende nuestro corazón, que nos alienta? Porque a pesar de toda nuestra debilidad, a pesar de lo lejos que tantas veces estamos y a pesar de que tantas veces hemos abrazado la desesperanza, el Señor sigue poniendo en nosotros su semilla, porque Él sigue esperando en nosotros. Cuando nos dejamos mover por la mentalidad mundana, el mundo va de desastre en desastre, incluida la iglesia, Cuando nos llenamos de la fuerza del Evangelio, sin embargo, somos capaces de ayudar al mundo a avanzar. Y eso basta mirar a la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces, cuando la Iglesia se ha quedado lánguida y encerrada en sus ritos y en sus comunidades, parece que se ha perdido su fuerza? Tenemos que vivir la esperanza en este tiempo de prueba. Claro que sí, más que nunca. Si tenemos la suerte de estar llamados a vivir la esperanza, precisamente, a recuperarla, a purificarla. Estamos sometidos a la prueba, y ni siquiera la más grande es la pandemia. ¿Cuántas crisis a nuestro alrededor, antes, ahora y las que quedan? Crisis personales, familiares, sociales, políticas, económicas, eclesiales, religiosas. ¿Cuántas crisis en este momento en el que nos gritan las piedras para que tomemos una actitud distinta ante el Creador y su creación? ¿Cuántas crisis? ¿Cuánto sufrimiento? Levantemos la cabeza, caminemos guiados por el Señor, por su palabra, movidos por la fuerza del Espíritu. Caminemos hacia el horizonte definitivo, que no es otro que los brazos abiertos del Padre de la Misericordia. Sí, me levantaré, volveré donde mi Padre. Ese es el horizonte. Un Padre lleno de amor que nos está esperando. Y que está esperando que no lleguemos solos, sino que lleguemos con los nuestros, con nuestra iglesia,
con nuestros hermanos, porque Dios no falla nunca. Y por eso Dios nos llama a que no perdamos la sonrisa, a que seamos capaces de ofrecer una respuesta, de dar una esperanza a todos, no por optimismo, ni siquiera porque tengamos soluciones para los problemas, no, sino que encontremos una palabra de ánimo, un gesto capaz de levantar al otro, solo por la confianza de aquel de quien nos hemos fiado. Porque Dios no falla, porque Cristo ha vencido a la muerte, ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Cristo ha destruido el pecado, Cristo ha destruido a la muerte, y en Él cada uno de nosotros hemos sido redimidos y podremos participar en su gloria. Esa es la esperanza que Dios pone en nosotros, que Él es capaz de llevar la historia entera. Por eso la esperanza se resume en esa frase de Pablo que podríamos llevar como lema en nuestra vida y especialmente en este tiempo. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Esa es nuestra esperanza. Que sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Concluyo con un signo pascual, que ilumina la esperanza de una manera muy sencilla, pero muy grande, como todas las grandes cosas de la liturgia de la Iglesia. En la noche santa de la Pascua bendecíamos el cirio pascual. Lo marcábamos con la cruz, el signo de Cristo. Y lo marcábamos con las letras alfa y omega. Ahí las pueden ustedes ver. La primera y la última letra del alfabeto griego, porque Cristo es el comienzo y el fin de todas las cosas. Y no deberíamos olvidarlo nunca. Cristo es el comienzo y el fin. Pero además las marcábamos con las cifras del año en curso, que nos hablan de la presencia de Dios aquí y ahora. Porque Cristo está vivo hoy en su iglesia. Porque Cristo nos da fuerza para afrontar un año más. Incluso el 2021. En este año aquí está Cristo vivo en su iglesia. Y por eso, cuando marcábamos esas líneas, un servidor, como todos los sacerdotes en el mundo, decíamos, porque suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Ánimo, ánimo, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Aquel que ha vencido a la muerte nos va a llevar a la vida. Reavive en nosotros el espíritu, la esperanza que un día nos regaló. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cantemos a la Reina de la Esperanza con alegría en esta Pascua, anunciándole a ella, que fue la primera en creerlo, la resurrección de Cristo. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum. Aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Alabado sea Jesús.